Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos un día más, un domingo más, para hablar acerca de historia, en este caso también de curiosidades. Y bueno, pues qué mejor que hacerlo hablando de pues, un edificio que es un complejo palaciego que es mítico, ¿no? La Alhambra de Granada. Y qué mejor que hacerlo con Carolina Molina, que es licenciada en periodismo por la UCM, que además también ha escrito novela, concretamente Los Guardianes de la Alhambra, familiarizándose con el libro del que vamos a hablar ahora. Y también ha sido coordinadora y directora de jornadas de novela histórica tanto en Granada como en Madrid. La verdad que este libro nos llega, bueno, nos llegó la propuesta bueno, pues de hablar de este libro y la verdad que no me lo pensé dos veces porque la Alhambra a mí me toca de cerca, por parte de mi familia es de Granada y la verdad que es un edificio que, vamos, un complejo palaciego que he visitado muchísimas veces y que la verdad que tengo muchas ganas de volver. Y bueno, pues qué mejor que hacer pues un podcast hablando de ello. ¿Cómo estás, Carolina? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. La verdad es que, bueno, tú eres periodista, no es un libro este de historia, lo hemos hablado fuera de, digamos, de lo que es la grabación. Este es un libro, bueno, pues en donde se habla de curiosidades de la Alhambra, o sea que no es, digamos, una historia del desarrollo, pues por ejemplo, del edificio o, digamos, de político o arquitectónico, sino, bueno, pues un poco el recoger, ¿no? Sí, vamos, más o menos la historia a la vez de las curiosidades del edificio, ¿no? Porque al final en sus paredes se albergan anécdotas, pues eso, inspiraciones. ¿Cómo llegaste a escribir este libro? O sea, ¿qué te llevó a escribir sobre la Alhambra de Granada? Bueno, la verdad es que en todas mis novelas, y ya son unas cuantas, yo creo que es la palabra que más sale de forma más recurrente, ¿no? La Alhambra. Y bueno, evidentemente desde Guardianes de la Alhambra, ambientada en el siglo XIX, porque hay gente que no la ha leído y siempre tiene en mente esa Alhambra nazarí. No, casi toda mi novelística relacionada con Granada siempre está ambientada en el siglo XIX, un momento histórico que a mí me parece esencial para la ciudad palatina y para el monumento. ¿Por qué surgió? Pues de una manera, digamos, práctica, porque en un momento dado, y más en este año he empezado a escribir ensayo divulgativo. Yo casi todo lo que hago es siempre con una mentalidad muy divulgativa. Y me planteé que tenía muchísima información sobre la Alhambra y sobre todo muchísimas curiosidades, porque es lo que recopilamos los escritores de novela histórica fundamentalmente. Cosas curiosas que no están en los libros de texto, que son las que les apetece leer a los lectores, y tengo mucha información y entonces pensé, pues voy a hacer una recopilación de todas esas cosas. Y yo creo que se ha quedado hasta corta porque la Alhambra da para eso, para muchos libros más. Sí, bueno, desde luego la Alhambra, si habláramos también del desarrollo histórico, eso, el arquitectónico, da para más de 1000 páginas, muchísimas más, hablando de, bueno, pues eso, de todos los cambios que han ido sufriendo sus paredes y sus jardines, que fueron rehabilitados en el siglo XX, y que es muy interesante. Desde luego, la verdad que además es curioso porque, como bien dices, la Alhambra fue inspiración de escritores. Es un complejo que, bueno, pues que no deja indiferencia a quien, bueno, pues pasa por sus jardines o por ese patio de los leones, por ejemplo, ¿no? Y la verdad que me parece bastante interesante también además que hayas decidido, bueno, pues el dedicarle bueno, pues eso, estas páginas a hablar sobre las anécdotas o las curiosidades más interesantes. Bueno, un poco hablando porque claro, hablamos un poco de la Alhambra que tú describes, por ejemplo, en tus novelas, de esta del siglo XIX, no tiene nada que ver con la Alhambra medieval. ¿Cómo, digamos, tanto a nivel histórico, me refiero, en el sentido, digamos, de lo que es el sentimiento de la población, por ejemplo, hacia ese edificio, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo? Porque es que ahí ha habido reyes, ha habido escritores, ha habido aventureros.
Sí, la verdad es que, como decías, da para mucho y para mucha inspiración, pero es curioso porque nosotros en nuestra actualidad seguimos pensando en la Alhambra en época nazarí, en la época de su esplendor. E incluso esta guía, que está dirigida a personas que conocen la Alhambra y los que no la conocen, pues todavía siguen en nuestro imaginario, digamos, memorístico, sigue todavía esa imagen de Boabdil, de los sultanes y demás. Y eso es una cosa que a mí me gusta intentar cambiar en todo lo que escribo relacionado con la Alhambra, ¿no? Porque la Alhambra es una entidad viva que además nos presenta muchas, bueno, curiosidades, evidentemente, mucha simbología, muchas cosas que no presentan ni otros monumentos ni otras ciudades palaciegas, como dices tú. Y esto es lo que primero creo que hay que intentar cambiar, ¿no? Que la Alhambra, como una persona, ha ido gestándose a lo largo de los años y adquiriendo experiencia, ¿no? Y adquiriendo misterios. Y nosotros tenemos, digamos, casi como obligación de conocer esos misterios. No, desde luego, uno de ellos es la cuestión de la Plaza de Toros, ¿no? De Carlos V, ¿no? Que a mí me parece un poco locura, ¿no? Porque uno piensa que dentro de la Alhambra sí es verdad que hubo una Plaza de Toros, ahora nos lo aclararás. Me parece interesante el hecho de que al final, pues eso, este complejo palaciego ha sido destinado para un montón de usos. ¿Cuáles han sido algunos de ellos? Bueno, lo que planteabas de la Plaza de Toros es algo curioso porque una de las cosas que me acercó fundamentalmente a la Alhambra fue el perseguir y el leer todos los libros que iban dejando los viajeros románticos. Los viajeros románticos, bueno, en Granada, en Andalucía en general, en Granada en particular, nos dejaron bueno, impresiones magníficas de todo lo que iban viviendo y lo que iban viendo. En Granada tenemos cosas muy curiosas, además de escritores que conocemos perfectamente, como Hans Christian Andersen, evidentemente Washington Irving, Alejandro Dumas, y todos, o la mayoría, coincidían en una cosa, y era que el Palacio de Carlos V, que para quien no haya ido nunca a la Alhambra y no sepa lo que es, pues es un círculo dentro de un cuadrado y además que tiene un octógono. Y entonces la gente dirá, ¿eso qué es? Bueno, pues es un palacio circular que se construyó con la idea de que Carlos V e Isabel de Portugal fueran a visitar la Alhambra más a menudo. Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias, Isabel de Portugal murió joven, Carlos V ya se dedicó a sus guerras y sus cosas y no le dieron un uso de vivienda. Pero cuando tú ves la Alhambra, y más cuando ahora la podemos ver desde las alturas o desde el aire, vemos el conjunto palaciego pues, con sus características árabes, nazaríes y demás, y en el centro vemos un cuadrado con el círculo dentro. Y si a nosotros, cuando no comprendemos por qué eso está ahí, nos parece que eso es un poquito como que nos enfada, ¿no? Cuando llegaron los viajeros románticos a Granada, les enfadó muchísimo, de tal manera que hubo gente que decía que el Palacio de Carlos V era algo así como una cagada de mosca en un pastel. Y comentaban cosas de ese tipo. Y claro, como no comprendían que ese palacio era circular y por qué era circular, pues le empezaron a poner motes, a pensar que iba a ser orientado y con una finalidad diferente a la que fue. Y como era redondo, pues lo primero que se les ocurría a la mayoría de la gente es que iba a ser una plaza de toros, ¿no? Y esto se encuentra de forma muy recurrente en los comentarios de los viajeros románticos, pero no, o sea, el Palacio de Carlos V nunca se construyó con esa intención. De hecho, estuvo deshabitado mucho tiempo, estuvo medio construir durante muchos siglos, pero sí que es cierto que hubo una plaza de toros en lo que es en el recinto de la Alhambra, porque la Alhambra no es un monumento, que esto es una de las cosas también que hay que decir a la gente. En general hablamos de la Alhambra como si fuera simplemente una puerta o como si fuera un teatro, pero es que es una ciudad palaciega, es decir, cuando nosotros entramos en la Alhambra no solo encontramos una puerta, encontramos palacios, encontramos baños, casas, jardines, y todo eso además prácticamente están ahí, o sea, para poderlos tocar, porque en otros sitios y en otros lugares, como pasa con Medina Zahara, que es maravillosa,
pero todo está en ruinas, digamos, o la mayoría de lo que nosotros percibimos está en ruinas. En la Alhambra no pasa eso. No, además es interesante. Hay una cosa que justo me la acaba de recordar. El año pasado estuve con mis padres en Turquía y me acordé del Palacio de los Sultanes, que al final no deja de ser. A ver, no vamos a compararlo con la Alhambra porque en cuanto a los siglos, el desarrollo es muy diferente, pero que al final no deja de ser una ciudad palaciega, pues por ejemplo con sus salas de reuniones diplomáticas, con las salas de reuniones del Consejo, con ese patio de los leones que, bueno, pues que tenía quizá algo más, o con los jardines que tenían un aspecto más lúdico, y eso al final en el mundo árabe lo encuentras en muchos lugares, y es interesante porque bueno, pues se puede comparar con otros monumentos islámicos o no, porque al final los complejos palaciegos existen desde que existe prácticamente la civilización y o la monarquía, por así decirlo. En cualquier caso, la verdad que es interesante y sobre todo me llama la atención el hecho de, pues eso, del desarrollo, ¿no? No sé si nos podrías hablar un poco más de los jardines que también han sido rehabilitados en el siglo XX y que fueron potenciados, bueno, pues por ejemplo, por la Segunda República, fueron, bueno, pues eso, fueron rehabilitados en varios periodos. Bueno, sobre los jardines no te puedo decir demasiado, salvo todo lo que las impresiones, como decía antes, de los viajeros románticos, que se sorprenden. A Hans Christian Andersen, por ejemplo, le sorprendió el Generalife, iba muy a menudo por allí, le causaba impresión que, bueno, pues tener todo ese espacio, ¿no? Cuando hablabas del siglo XX, pues es que es un poco lo que comentábamos, es que la Alhambra ha seguido viva desde su construcción, desde el siglo XIII hasta ahora. Entonces, incluso en la etapa cristiana, que el otro día lo comentaba con una persona y me miraba así como diciendo, ¿qué etapa cristiana? ¿A qué me estás contando? Pues cuando ya de alguna manera empiezan a habitar otras personas con otras costumbres, la Alhambra va cambiando. Y entonces, al ir cambiando, pues también cambia, pues eso, todo el entorno. Se expropian zonas que antes eran de uso privado, que eso también es otra cosa curiosa, ¿no? La gente quizá no se plantee que en pleno siglo XX parte del Generalife o parte de otros entornos eran privados, eran de personas que tenían allí su vivienda, ¿no? Entonces todo eso fue un cambio muy, muy grande y muy, muy lento de conseguir por parte del patronato del Alhambra del Generalife, pues conseguir todo ese entorno. Y los jardines para mí son tan importantes como el concepto, por ejemplo, de agua, ¿no? El agua es un ente vivo dentro del conjunto y dentro de la Alhambra que quizás no nos demos cuenta de la importancia que tiene el agua, pero el agua es como un elemento arquitectónico más. Desde el momento en que sale, por ejemplo, como me decían hace poco, el sitio es donde salen en los chorros y se cruzan, ¿no? El Generalife, donde el pabellón del Generalife y tal. Pues eso tiene un sentido romántico y dentro de los propios palacios nazaríes pues ya encontramos otro concepto del agua, ¿no? ¿Por qué cae el agua de la fuente de los leones con esa cadencia y tan despacio como cae, ¿no? Que dice, bueno, pues porque eso tiene un sentido. ¿Por qué el agua del patio de los Arrayanes, de ese estanque, es completamente plana y lisa? Pues porque tiene un efecto reflejo, un efecto de espejo, ¿no? Para que, en fin, es que todo este tipo de cosas a mí me parecían muy interesantes, que además son las que se te van a quedar cuando vas a visitar, cuando vas de turista, ¿no? Porque muchas veces no entendemos lo que es el estilo nazarí o el estilo barroco, pero te cuentan estas curiosidades y son las que al final se te van a quedar. Aparte pues hemos hablado del Generalife o por ejemplo del Patio de los Leones, ¿qué más qué más zonas o digamos eh, salas con ese carácter mágico tiene la Alhambra y que tú recomendarías visitar? Bueno, es que la Alhambra, cuando hablamos de la Alhambra, como decíamos antes, es una ciudad. En la guía, por ejemplo, he dado como más protagonismo a zonas exteriores de la propia Alhambra. En el momento en que atravesamos la Puerta de las Granadas, digamos que entramos en entorno de patrimonio del patronato de la Alhambra y el Generalife,
pues, y atravesamos el bosque de la Alhambra, actual bosque de la Alhambra, para mí ya eso es entrar en la Alhambra, ¿no? Entonces, ese entorno que además rehabilitó Leopoldo Torres Balbás, que fue el restaurador estrella de la Alhambra en el siglo XX, pues para mí ya tiene una importancia porque vas oyendo el sonido de los pájaros, estás en plena naturaleza y yo siempre recomiendo, aparte de la Alhambra, pues las cosas que están a su alrededor, desde los museos, Casa Museo Manuel de Falla, por ejemplo, la Alhambra Palace, el ahora las rehabilitadas Torres Bermejas, todo eso para mí entran dentro del entorno de la Alhambra. Y luego ya dentro los propios palacios nazaríes, digamos, pues hay salas que es que no puedes dejar de visitar, pues porque además te obliga a la visita, pero si pudieras elegir, pues evidentemente es que el Patio de los Leones es magnífico. Pero aparte de eso y de toda su historia que tiene, te deberías plantear ciertas cosas. Por ejemplo, cuando yo consultaba a uno de los expertos, me decía, ¿y cómo han metido la fuente? Si el espacio que hay entre las columnas es tan estrecho que por ahí no cabe una fuente. Bueno, pues eso sería una cosa para plantearse, ¿no? El propio Palacio de Comares, donde está el Patio de los Arrayanes, con ese, como lo decíamos, ese espejo y los arrayanes tan verdes contrastan con los colores. Bueno, es que hay muchas salas. La sala de los susurros, que es una sala en la parte interior que también es muy curiosa, en donde si tú hablas en una esquina de la sala se te oye a la otra esquina. O sea, son cositas pequeñas, esa ya es de carácter ya cristiano, o sea, ya más cuando ya llegan los Reyes Católicos y ya es en época posterior, pero todo ese tipo de cosas para mí marcan un carácter para la Alhambra. Incluso las pequeñas cositas, esas puertas que no sabes a dónde se dirigirán, pero sabes que por ahí seguro que hay un pasillo que ir a algún sitio. En fin, es que la Alhambra tiene muchas cosas que ver y quizás no las aproveches lo suficiente porque son demasiadas cosas. En términos, digamos, un poco de la cultura popular, la Alhambra, como bien has dicho, en el siglo XIX es un ejemplo para describir la España de la época, ¿no? Es un poco, al menos, yo no sé si una visión real o más bien una visión, pues eso, romántica o muy estereotipada. Son los autores los que buscan, digamos, a través de este edificio, describir cómo es la sociedad andaluza, española de la época y luego contársela al exterior, al mundo. Sí, efectivamente, o sea, más o menos eso es lo que pasó. Se gestó gracias a, bueno, el primero del que hay que hablar es Washington Irving, lógicamente, con Cuentos de la Alhambra, que es el que dio la oportunidad o el que impulsó ese concepto de turismo, ¿no? Él llega a la Alhambra, vive allí aproximadamente dos meses, escribe Cuentos de la Alhambra y cuando se va, esos Cuentos de la Alhambra se publican y se hacen tan famosos que la gente lo que quiere es utilizar ese Cuentos de la Alhambra como si fuera una guía, con lo cual ya era algo innovador en aquel momento, y llegan a España y en concreto a Granada para asegurarse de si eso es verdad o no. A partir de ahí ya se gesta, se crea ese concepto de turismo que tenemos hoy en día. Es que en el siglo XIX, y gracias a la Alhambra, se han hecho muchas cosas por primera vez. Por ejemplo, pues eso, se creó el concepto turismo que tenemos hoy en día, el concepto de guía turístico. Gracias a Washington Irving y esos Cuentos de la Alhambra con Mateo Jiménez, pues se dieron cuenta aquellas personas locales, muchas de ellas locales que estaban allí, que eso era un chollo, porque venían los extranjeros, venían a la ciudad y ellos les podían enseñar. La ciudad era una forma de mantenerse económicamente. Entonces empezó a proliferar allí los guías turísticos de una manera increíble. Pero también se creó, digamos, el concepto de souvenir. En el siglo XIX en Granada había una familia muy, muy conocida que eran los Contreras, la mayoría de ellos fueron restauradores de la propia Alhambra y tenían un taller de yeserías de reproducciones de la Alhambra. Y con eso se hicieron tan famosos que, bueno, era a un nivel muy de gente rica, claro, porque en aquella época no era como nosotros que nos podíamos permitir comprarnos una alhambrita pequeña. Pero ellos se hicieron muy famosos, llegaron incluso a vender piezas al Museo Británico, a la reina Isabel II. Entonces, a partir de ahí también se crea ese concepto de souvenir
Y el concepto de alambrismo, que también es importante. Yo creo que no hay ningún monumento, lo mismo me equivoco, pero yo casi podría decir que no existe ningún monumento en la actualidad en España que haya generado un estilo de esa manera. Porque en el siglo XIX hubo palacios alambristas y cosas, en la propia Madrid, o sea, en Madrid, en el Paseo del Prado, hubo un palacio que era el Palacio de Cifre, que fue levantado a imagen y semejanza, digamos, del alambrismo de la época. Entonces, hubo muchas cosas que en el siglo XIX, bien por los viajeros románticos, porque así lo expandieron, se creó una idea de lo que era la Alhambra. Pero también te digo otra cosa, que no sé si lo mismo eso te lo has planteado. Al mismo tiempo que se generaba esa fama por la Alhambra, por otro lado estaba el concepto local de Granada, que era todo lo contrario, porque la Alhambra estuvo a punto de perderse, estuvo a punto de caerse en ruinas, porque antes de llegar Washington Irving nadie le prestaba atención a la Alhambra. Y además en el siglo XIX y más en Granada hubo un concepto de destruir todo lo antiguo, y por eso se perdió mucho patrimonio histórico en Granada. Entonces es el siglo de la restauración y del concepto científico de la restauración. Entonces, gracias a que en Granada se prestó atención a la Alhambra como monumento y empezó a haber una atención también al concepto artístico y restaurador, eso se traspasó al resto de los monumentos de España. Entonces, ese tipo de cosas son las que a mí me interesan desde un punto de vista histórico y refiriéndome a la Alhambra. Pues la verdad que es un tema bastante interesante, sobre todo porque, por ejemplo, claro, muchas de las personas que viajen a Granada y que vean la Alhambra no se plantearán, por ejemplo, su estado anterior al siglo XIX, ¿no? Claro, Y que al claro. final, pues es la obra que has escrito la que les va a poner un poco sobre la realidad. Ya no tanto a lo mejor desde un punto de vista histórico, pero también te permite reflexionar sobre muchísimos Uh-huh. temas. Bueno, yo la verdad que te agradezco muchísimo esta entrevista porque creo que es un libro interesante y creo que además, bueno, pues puede servir como referencia. Y ya por último, por ir acabando, me gustaría que bueno, si te apetece, nos podrías comentar, ¿es tu libro, está dedicado a gente, digamos, que ya haya visitado la Alhambra? ¿O es para, digamos, personas que son noveles, ¿no? En la visita al complejo palaciego? O bueno, es un poco de todo. No, la intención es que se utilizase igualmente por una persona que no sabe lo que es la Alhambra y para personas que ya están iniciados, o sea, por ejemplo, las personas que viven en Granada y que ven la Alhambra todos los días y demás. Entonces, por eso fui buscando las curiosidades, pues bueno, más divertidas, digamos. La intención es que tú cojas el libro, puedas visitar la Alhambra de forma divertida. Y que de vez en cuando, pues si te apetece, te sientes en un parque o en un banco y puedas leer capitulitos muy cortos para tener conceptos más que la típica guía que ya conocemos, y que además es un libro que pesa poco, con lo cual yo creo que está pensado para poderlo llevar en la mano y que que te acompañe, ¿no? Por todos los rincones de la Alhambra. Pues mira, yo me voy a proponer una cosa y es que, aunque yo ya he ido 4 o 5 veces a la Alhambra, tengo ganas de volver a Granada, así que bueno, pues cuando vuelva, me voy a llevar tu libro, aparte de sacar una serie de fotos que ya te iré mandando y que subiremos a redes sociales, también intentaré a ver un poco, contar la experiencia después de haber ido con el libro por los jardines y por las salas. Nada, Carolina, oye, muchísimas gracias. Dejaremos el link en la descripción para que, bueno, pues quien quiera pueda adquirir este libro de curiosidades sobre la Alhambra. La verdad que animamos a todo el mundo a visitar Granada, que además se come muy bien, se visita estupendo, es precioso la ciudad de Granada, y su gente también, qué voy a decir, ¿no? Además, no sé si en un momento dado tú estuviste viviendo allí. Me suena. Vivir no, pero voy y vengo. O sea, Pues es una cosa. lo conoces Vivo más en el estupendamente. AVE, vivo más en el AVE que en Granada, pero bueno. Pero bueno, en cualquier caso, nada, es muy recomendable este libro, así que lo dejaremos en la descripción. Y oye, muchas gracias por esta entrevista, Carolina. Muchísimas gracias a ti y a vosotros también, y que os guste. Nos vemos el siguiente domingo con el siguiente podcast. Chao. Gracias.
Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.